Soy el pastor Juan José Gil. Estoy en plena ciudad. Me he parado un momentito aquí en un rincón, ya que está la ciudad estada de gente y con muchísimo ruido por las fiestas quizá. Pero estoy aquí porque estoy haciendo algo así como una introspección. ¿Por qué hay tanta gente que tiene miedo? O a veces todos lo tenemos, miedo al futuro. Miedo al futuro que estamos viendo que se está forjando. Las tensiones entre Oriente y Occidente, las tensiones en muchos otros ámbitos como el económico, que están a punto de traer una enorme recesión al mundo. Por una parte, la inflación sigue disparándose. De la misma manera, también la deflación nos está amenazando. Todas esas fuerzas a nivel económico están poniendo inquietud en el corazón de la gente, más y más. Pero hay otros muchos factores que lo están haciendo también, de manera que cuando empezamos o comenzamos a hablar del futuro, mucha gente se tapa los oídos, no quiere oír, tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo al futuro? ¿Por qué tienen miedo a afrontar, a encarar que las cosas pudieran cambiar de forma drástica? Algunos cristianos están diciendo que, bueno, ahora que Trump va a ser presidente de los Estados Unidos, pues que eso podría cambiar las cosas y podría traer un movimiento, un cambio a nivel mundial que frenara lo que sabemos que son las agendas globalistas, los planes de las élites financieras. Yo no sé hasta qué punto eso sea así. Si lo fuera, desde luego sería una respuesta a las oraciones de algunos, por lo menos, que llevamos tiempo orando para que la deriva de esas élites se frene, porque nos están arrastrando hacia ese mundo distópico al que mucha gente teme, y no sin razón. Efectivamente, hay mucha gente que está temerosa del futuro, temerosa de lo que pueda pasar a raíz de las guerras, a raíz de la crisis económica, a raíz de la deriva de toda la moral, de la falta, diría yo, de valores y principios, esos valores y principios que hemos tenido siempre como sostén de una sociedad equilibrada y que ahora parece que todo se derrumba y de pronto nada de lo que se había considerado justo, bueno, equilibrado, pues nada de eso tiene sentido. Ahora todo vale, todo se pone patas arriba e incluso muchas veces tenemos la impresión de que se está volviendo el mundo al revés. Todo eso amenaza que vivamos las escrituras, vivamos las profecías anunciadas para el fin de los tiempos. Y entonces siempre todo apunta a un gobierno mundial, apunta a una gobernanza de tratados, de acuerdos. No sabemos si eso será en la ONU o será al margen de la ONU, pero sea como sea, esos acuerdos están apuntando a un mundo bastante distópico de acuerdo a Apocalipsis. Nadie quiere meterse en esas profundidades porque de nuevo aflora el temor, aflora el miedo. Yo diría que gran parte de ese miedo proviene de la falta de preparación, la falta del equipaje adecuado para hacer ese viaje. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al futuro? ¿Tenemos las cosas necesarias en nuestro equipaje para hacerlo? ¿Nos podemos enfrentar a todos esos desafíos? Se nos van a presentar, sin duda. Todo pasa y vamos en esa dirección. ¿Cuál es nuestro equipaje realmente? Bueno, yo diría que para hacer esa maleta, para poder afrontar los tiempos que vemos cada día acercarse con mayor premura, con mayor impacto también, cambiando formas de vida, cambiando mentalidades, cambiando incluso la sociedad de los países. Y ahí están todas las fronteras que han estado abiertas durante tanto tiempo, que todavía siguen ahí y que parecen venir a modificar lo que es la sociedad. Tenemos un pequeño ejemplo en España, como en otros países de Europa, que siempre han sido bastante tradicionales y que sin embargo ahora
bueno, se han convertido en una mezcla tremenda, pero incluso el cristianismo está siendo atacado más que nunca. Se han multiplicado las amenazas, los atentados, los disturbios, los ataques a templos. En fin, son cosas que no se publicitan normalmente porque no se quiere alarmar a la población, pero que es una realidad y que ahí están las estadísticas para demostrarlo. Entonces, ¿qué bagaje llevamos? ¿Qué maleta hemos hecho? ¿Qué llevamos en nuestro equipaje? Entonces yo diría que hay algunas cosas básicas que necesitamos. Primero necesitamos entender los tiempos. Si no somos entendidos en estos tiempos, es muy fácil caer en el temor de encontrarnos de pronto con cosas tremendamente amenazantes, como lo que estamos ya exponiendo. Entonces necesitamos entender que si Dios permite que nos adentremos en un mundo distópico, también tiene como sentido, o tendrá como sentido, el que nos hagamos más fuertes, pero tenemos que ir bien equipados. Disculpad por los ruidos si se oyen, porque hay mucho ruido a mi alrededor. Y tenemos que entender que necesitamos equiparnos bien. Yo diría que uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer esa maleta es cuál es nuestra disposición para enfrentar ese futuro. ¿Tenemos la fe necesaria? ¿Tenemos las cosas claras? Porque afrontar el futuro, especialmente cuando es amenazante, puede tener o puede presentarnos amenazas que no esperábamos. Estamos seguros de que contamos con una fe sólida, una fe suficientemente consolidada en la palabra de Dios, tenemos claras las promesas de Dios, vemos el futuro más allá de todas las dificultades que se puedan presentar, como tribulaciones, angustias y demás. Tenemos los ojos puestos en el futuro del reino de Dios, en cómo se implantará en la tierra, en cómo la venida de Cristo traerá y causará un gran impacto y hará una gran diferencia en la tierra. Sabemos que la justicia y la paz se establecerán de manera que, aunque estemos pasando por un profundo túnel, después viene la luz que alumbra ese nuevo paisaje. Estamos seguros de que estamos caminando hacia ese futuro, tenemos esa seguridad en nuestros corazones. Entonces, la fe va a hacer una diferencia y nuestra fe personal con respecto al futuro también. No podemos permitirnos el desmayar. Jesús en Lucas 21 estaba hablando al respecto de esto, diciendo que mucha gente desmayará en aquel tiempo por las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque vendrán grandes catástrofes, vendrán situaciones realmente apocalípticas. Y tenemos que estar en oración. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 4, nos decía que, considerando que el fin de todas las cosas se acerque, deberíamos de ser sobrios. ¿Estamos aprendiendo a ser sobrios o estamos dejándonos llevar por la deriva del consumismo, de todo lo que significa acomodación a esta sociedad, a este sistema? Porque si estamos en esa situación de acomodamiento, de conformismo, de dejar que las cosas pasen sin darle mayor importancia, es muy posible que los impactos que podamos recibir en este futuro que se acerca no se encuentren dormidos. Y entonces el despertar puede ser tremendo, puede ser terrible. ¿Estaremos preparados para eso? Fijaros como cuando nos metemos en el tema de la supervivencia, siempre se dice que lo mejor, lo más conveniente para prepararnos es ponernos en la peor situación posible. ¿Estamos dispuestos a ponernos en esa situación? ¿En la situación de estar en una gran escasez, por ejemplo? ¿En la situación de que todo el sistema económico se derrumbe y de pronto nos veamos con que nos falta de todo? ¿Estamos dispuestos a aprender, mientras tengamos tiempo, a cómo superar esa crisis que nos arrastre a un desastre de ese tipo, de tipo económico, con hambruna, con escasez extrema y demás? ¿Ves? Tenemos que
entender que es necesaria esa preparación. Hay muchos países que se están preparando, lo hemos comentado últimamente, pero es que hay países que tienen o son conscientes de que todo eso puede pasar y que lo mejor que se puede hacer ahora, mientras sea posible, es prepararse para eventualmente atravesar periodos en los que la supervivencia sea estrictamente necesaria. Entonces, ¿estamos conscientes de esa realidad? ¿Qué estamos metiendo en esa maleta que nos va a hacer falta en este viaje hacia el futuro? ¿Estamos teniendo en cuenta que la moneda puede caer, que puede desaparecer, que nos veamos completamente atados o maniatados para no poder circular económicamente hablando, no poder valernos del mercado, ni comprar ni vender si no tenemos una marca en la mano derecha o en la frente? Estamos considerando que de pronto todo lo que temíamos se cumpla, como leemos en el libro de Job, cuando él declara: todo aquello que temía es lo que me ha venido a suceder. Estamos conscientes de que nos podemos estar enfrentando a una gran tribulación como nunca ha habido en la historia, ni lo volverá a haber, en que todos esos factores se mezclen. Hemos mencionado guerras, como lo hacemos de vez en cuando, porque las tensiones están todavía ahí latentes. Y si eso se mezcla con todo el colapso económico, y si se mezcla con una pérdida total de la autoridad, si además nos enfrentamos a otro tipo de catástrofes, de situaciones súper difíciles, súper complejas, que veamos de la noche a la mañana cómo desaparece nuestra economía, que de pronto nuestro dinero no tiene ningún valor. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con los ahorros? ¿Cuánta gente ha estado depositando en sus cuentas para afrontar ese futuro y se podría ver totalmente desprovisto de ello? En otras palabras, volvemos siempre a lo mismo, es qué llevamos en nuestro equipaje. Yo te aconsejo que no confíes tanto en tu celular, hazte de otro tipo de celular más sencillo, por lo pronto que no sea tan fácil de desconectar, que te pueda durar más tiempo, sea más sencillo, que por otra parte no sea tan fácil de rastrear, que puedas, si tienes que huir a las montañas, huir a los campos, sea donde sea que tengas que huir, y si hay restricciones tan fuertes como las que tuvimos en la pandemia, como por ejemplo los confinamientos, aunque sea con otro sentido, pero todo eso se puede ir sumando a ese futuro, a un futuro que llamamos distópico, pero que la Biblia llama de gran tribulación y angustia. Yo te aconsejo que simplifiques tu vida, te aconsejo que te hagas de una Biblia si no la tienes. No confíes en la Biblia que tengas en tu celular o en tu móvil. Hazte de una Biblia de papel y llévala contigo, la vas a necesitar, va a ser para ti de aliento, de esperanza, el leer en sus páginas lo que hay más allá de todo esto, la luz que viene detrás del túnel, de la oscuridad que reinará, como sabemos, como nos dice Apocalipsis, en el mundo entero. Entonces, te aconsejo que tengas en cuenta lo que te sea necesario. Si te pones en esa situación extrema de un mundo caótico, verás cuáles sean tus necesidades. ¿Qué vas a llevar en tu maleta? ¿Cuál será tu equipaje para este viaje hacia momentos, tiempos de tribulación, tiempos en los que reine el temor, la anarquía, en fin, todas esas cosas que, repito, que tememos y que de alguna manera tenemos que tener la disposición de vencer, de derrotar a través de la fe. Acuérdate de eso. Tú y yo podemos crecer en fe. Nuestra fe puede crecer si estamos dispuestos a afrontar los temores y seguir adelante. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, confiamos en su provisión, en su protección.
confiamos en que Él nos va a guiar en medio de la angustia, en medio de la necesidad, que no vamos a tener que delinquir, que no vamos a tener que volvernos locos, que no vamos a tener que perecer de depresión o de angustia, porque nuestro Dios irá con nosotros, sus ángeles nos guardarán y podemos seguir adelante, podremos superar estos tiempos. Acuérdate que Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, como leemos en Mateo 24, el amor de muchos se enfriaría. No vamos a poder contar con la ayuda, la misericordia, la compasión, el amor de mucha gente. ¿Estamos preparados para eso? Entonces, tengámoslo en cuenta, hagamos bien el equipaje, estamos acercándonos a ese futuro. Si Dios nos concede un poco más de tiempo, que utilice a los políticos como lo que está pasando en Estados Unidos, para de alguna manera frenar la deriva que han llevado las élites de la agenda, pues aprovechémoslo, pero no nos conformemos con eso, no pensemos que porque ha habido un cambio en la política global ya las cosas se han frenado y no volverán a pasar. No confíes en eso, porque las escrituras se tienen que cumplir y vamos hacia ese futuro. Entonces, aprovechémoslo para hacer bien la maleta, para prepararnos adecuadamente, para poder superar todas las cosas que tienen que venir. Estemos orando, estemos con los ojos bien despiertos, estemos considerando las posibilidades que tengamos o todo lo que Dios tenga que hacer para ayudarnos, para que eso conste en nuestras oraciones y que nuestra fe esté enfocada en quien tiene que estar, en el reino de Dios y su justicia y en nuestro Señor, que es el único que finalmente nos rescatará de toda la maldad reinante y de toda la oscuridad que ya se cierne sobre el mundo. Que el Señor os bendiga.